Como bien dice, hablaremos un poco de cómo es que el cerebro es un órgano eléctrico y cómo podemos modular esta actividad eléctrica. Para empezar, os diré lo que hablaremos. Hablaremos de esto, del cerebro eléctrico, de cómo podemos capturar esa actividad eléctrica, cómo podemos modularla con estimulación cerebral, y os presentaré unos resultados que acabamos de publicar que combinan este registro de actividad eléctrica y la estimulación. Y luego especularemos un poco sobre qué hay más allá. El cerebro como órgano electroquímico. Esto haremos un poco de neurociencia básica para entenderlo, pero básicamente el cerebro está formado de neuronas, estas células que lo que hacen es hacer descargas eléctricas para comunicarse entre sí. ¿Cómo funciona esto exactamente? La célula, como veis aquí, tiene una piel que se llama membrana, y esta piel básicamente es lo que conduce esta señal eléctrica que luego va de una neurona a otra y así sucesivamente. Para que esta transmisión ocurra, esto se consigue con una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la neurona, de la membrana. Es lo que vemos aquí. ¿Cómo se consigue esta diferencia de potencial? A través de unos canales, como está aquí ilustrado, que dejan entrar y salir partículas, básicamente. Partículas con más carga o menos carga. Y este cambio de carga entre el interior y el exterior es lo que hace que como un rayo se dispare un impulso eléctrico que viaja a través de la piel. Sigamos. Y es químico porque estos canales se abren o se cierran en función de su exposición a diferentes moléculas químicas, ¿eh? Por eso es electroquímico. Ahora, sabiendo que la actividad cerebral es al final esencialmente eléctrica, es bueno saber que también tenemos un método para recogerla, para poder capturar esta actividad. Y esto es la electroencefalografía. Esto es una técnica muy antigua, de hecho. Como decía el doctor Tormos, no hemos inventado nada realmente. Esto tiene unos 100 años, esa técnica. El primer registro que se hizo nunca fue en 1929 por el doctor Hans Berger, en este artículo muy, muy bonito, titulado sobre el electroencefalograma humano. Y lo que vemos aquí son unos pocos segundos del registro de la actividad cerebral de una persona, ¿no? Esto generó muchísima expectación y hubo grandes sueños de que podríamos descubrir todo lo que hay en el cerebro, ¿no? Al final no fue así, es mucho más complicado de lo que parecía, pero tal es el caso que incluso personalidades como Einstein se ofrecieron a tener su cerebro registrado. Aún así, curiosamente, este registro no se ha hecho público. Esto fue en el año 1950 por un científico peruano que se dedicó a registrar el eje de genios, ¿no? Pero no se hizo público. Hoy en día, si avanzamos casi 100 años, esto es lo que tenemos. Tenemos una mejor resolución espacial, tenemos más canales, hay más electrodos, y tenemos una mejor resolución temporal. Podemos ver un poco más fino, del orden del milisegundo, una milésima de segundo. Pero el eje, la señal es esencialmente la misma, pues los cerebros son los mismos, ¿eh? Tenemos ahora, por ejemplo, hay cascos con 300 canales, por ejemplo. Tenemos una resolución espacial muy, muy concreta, que nos permite ver exactamente dónde está pasando qué. Pero esencialmente es lo mismo. Ahora, ¿qué es esta señal? Esta señal de curvas, ¿no?, que vemos aquí. Lo que esto registra es básicamente estos impulsos eléctricos que disparan las neuronas cuando están funcionando. Ahora bien, como veis, el electrodo está bastante lejos, ¿no? Aquí estarían las neuronas y el electrodo está aquí arriba. Para llegar hasta aquí, esta señal eléctrica tiene que pasar a través de varias capas que no son conductivas, como el cráneo, la piel, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega allí, ya está muy difuminada esta señal. Ya no es exactamente lo que se ve en las neuronas. ¿Qué es lo que vemos entonces? Lo que vemos es la actividad sumada de muchísimas neuronas disparándose al mismo tiempo. Aquí, si os fijáis, que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada una sería la señal de una neurona durante unos segundos. Cada pico de estos que vemos es un dispararse eléctrico de esta neurona. Si los sumamos todos, unas 10.000 como mínimo, hacen falta para poder verlo en el electrodo, nos saldría una línea como esta, irregular, ¿no? Si se disparan a destiempo, no todas al mismo tiempo, la línea será más pequeña y más irregular. Si se disparan todas más o menos al mismo tiempo, la señal está sincronizada. Y entonces la señal resultante tiene unos picos mucho más claros, porque estos picos al sumarse se van aumentando, ¿no?, en la señal final. Ahora bien, ¿qué podemos ver en esta señal de curvillas que vemos aquí?
A nivel clínico tiene muchas aplicaciones. Quizás la más prominente y evidente es la epilepsia, por eso os pongo este ejemplo. Aquí lo que vemos, arriba es la cabeza y hay unos numeritos. Cada numerito es un electrodo. Y abajo tenemos la señal durante unos 5 segundos de cada uno de estos electrodos. Como veis al principio, la señal es bastante irregular y tiene una amplitud bastante pequeña, ¿no? Y de repente vemos una amplitud larguísima y una frecuencia muy alta, ¿no? Hay muchas neuronas sincronizadas que se están disparando al mismo tiempo, muchísimas, del orden de millones o cientos de millones. Y está pasando en todos los canales. Esto es una crisis epiléptica. Básicamente, este sujeto estaría ahora mismo sufriendo un ataque epiléptico en el que, en este caso, seguramente todo el cerebro, toda la corteza cerebral se está disparando a la misma frecuencia. Lo consecuente es estas convulsiones que vemos y esta falta de control total, ¿no? Se ha perdido la función cerebral normal durante este tiempo. Una vez acaba esta actividad sincronizada, la crisis epiléptica, vemos como el EEG se resume y vuelve a ser así irregular y más pausado. Esto es lo que podemos ver a simple vista de un electroencefalograma, lo que podemos ver mirando simplemente la señal. No obstante, si queremos ver cosas más sutiles y quizás más interesantes en el campo de la investigación, no de la clínica, tenemos que utilizar técnicas más sofisticadas para poder desentrelazar esta señal y ver qué componentes la forman, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Hay muchas técnicas para hacer esto, dependiendo de la aplicación. Una de ellas es repetir lo mismo muchísimas veces. Queremos averiguar cómo funciona una función cerebral, ¿no? Lo que hacemos es repetir esa función muchísimas veces y sumamos todas las veces que esto pasa para tener una señal más clara, más grande, ¿no? De lo que está pasando. Os pongo aquí un ejemplo de una tarea que se llama, en la traducción sería bicho raro, entiendo yo, ¿eh? El nombre en inglés es oddball. Esto consiste en que a la persona se le presentan 3 tipos de estímulo auditivos. También podrían ser visuales o sensitivos, pero el auditivo es quizás de los más comunes. Hay 3 tipos. Uno que pasa muchas veces, es muy común. Otro que es muy raro, el bicho raro. Y otro que pasa también pocas veces y al que tenemos que responder. Una vez ese sonido lo oímos, la persona tiene que apretar un botón. Cuando oye el bicho raro tiene que evitar apretar un botón y cuando oye los comunes también. Entonces, para ilustrarlo, os voy a poner el sonido que hace esto. ¿Veis? Este es el sonido común. Cada 2 segundos habrá un sonido. Y es la misma línea que vemos arriba. Ese era el objetivo y este es el raro, el bicho raro, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Cogemos esto, que es el continuo del EEG. Estos son 10 segundos de EEG, han habido estos sonidos. Y lo que hacemos es coger... Y cada vez que hay uno de estos sonidos, cortamos la señal. Cogemos unas tijeras, como si dijéramos virtuales, cortamos este segmento y lo hacemos para todas las veces que pasa. Y lo que hacemos es simplemente sumarlos. Al sumarlos, como bien sabemos, cuando algo pasa más o menos al mismo tiempo, ese evento, ese pico, aumenta. Mientras que lo que pasa a destono, eso se pierde, ¿no? Entonces nos queda solamente lo que es único de cada uno de estas condiciones auditivas. La imagen resultante que nos sale de hacer esta suma es lo que vemos aquí, que se le llama potencial evocado. Es importante esto. Lo que vemos aquí es solamente un segundo. Y lo que estamos viendo es la actividad cerebral de cada una de estas condiciones. Cuando hay un sonido común, cuando hay un sonido que tenemos que responder y cuando hay uno que es un bicho raro. Como veis, la señal es bastante similar. La primera parte refleja seguramente la percepción del sonido, simplemente la entrada de ese sonido al sistema, y es algo inconsciente. Luego esto se empieza a hacer consciente y la persona empieza a prepararse para tener que hacer algo. Y este hacer algo es lo que vemos aquí después. Vemos que las señales aquí se separan mucho. En el bicho raro hay un aumento de señal y en el objetivo, en este que hay que responder, hay una bajada, mientras que en el común no pasa prácticamente nada. Esto es útil porque sabemos que en diferentes problemas psiquiátricos, por ejemplo, en la esquizofrenia, estos pacientes tienen problemas para inhibir, para responder cuando deben y no responder cuando no deben, ¿no? Entonces hacen errores y eso se representa luego con una falta de esta curva que vemos que sube aquí. Ellos tendrían una respuesta más aquí a la media. Esto también se ha observado en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo.
Por eso, como veis, si hacemos este análisis un poco más pormenorizado, podemos sacar muchísima más información a nivel neurofisiológico de lo que está pasando. Podemos ver percepción, atención, decisión, control cognitivo, etcétera. Bueno, uno más. Entonces, sabemos que el cerebro es un órgano eléctrico, que la actividad es eléctrica, y sabemos que la podemos registrar bastante bien. Podemos ver muchas cosas pormenorizadas. Y además, también podemos interferir con ella. Y aquí entraría la neuroestimulación. De la neuroestimulación hay bastantes modalidades. No entraremos en todas, ni mucho menos. Podemos hablar en la discusión después. Pero hay dos grandes tipos, el invasivo y el no invasivo. En el caso de lo invasivo, os pongo un ejemplo aquí. Hay más, pero este es quizá el más llamativo. Esto se le llama estimulación cerebral profunda. Como veis en esa imagen, esa radiografía, no es el mismo paciente, es simplemente para ilustrar. Esta radiografía muestra dos electrodos implantados en el núcleo subtalámico, que es uno de los núcleos basales, ¿no?, que están dentro del cerebro. Es algo muy inaccesible, está muy adentro. Y lo que veis que salen estos cables es como un marcapasos, es lo que hace que estos electrodos se disparen. Y lo que están haciendo es, como decía el doctor Tormos, a veces unas neuronas mueren y el sistema deja de funcionar en balance, ¿no? Lo que están haciendo aquí es artificialmente producir los estímulos eléctricos que esa zona produciría si estuviera sana. Y de esa forma resuelven problemas tales como el Parkinson o algunas enfermedades también como la depresión muy severa, síndrome de Tourette. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Y un vídeo vale más que 1000 palabras. Veamos qué pinta tiene esto. Ahora veremos un paciente con un caso muy severo de Parkinson sin el aparato encendido. Ya está implantado, pero ahora mismo está apagado, ¿no? Y vemos que hay mucho tremor, hay un problema en el circuito motor y todos estos movimientos se están ejecutando, aunque no deberían, ¿no? Entonces, cuando se activa el estimulador, vemos que estos movimientos empiezan a desaparecer hasta que se resuelven prácticamente por completo. Entonces, como veis, el efecto es muy dramático. La mejora es espectacular, de hecho. La mayoría de síntomas motores desaparecen. Ahora está haciendo un ejercicio que normalmente es casi imposible en el estado en el que estaba antes de hacerlo. Pues esto sería un caso muy invasivo. Aquí estamos hablando de una cirugía de más de 10 horas en la que hay que trepar el cerebro, inyectar estos electrodos con el peligro de que se pueda dañar alguna área importante o provocar algún derrame. O sea que es algo que se hace solo en casos muy extremos, ¿eh? Luego hay modalidades no invasivas que nos permiten modificar la actividad eléctrica del cerebro sin tener que abrir la cabeza, básicamente. Y esto es de lo que hablaremos a partir de ahora. Hay también muchas modalidades, pero os presentaré solo dos grandes tipos. Uno es la estimulación eléctrica transcraneal, que consiste simplemente en tener dos o más electrodos, como veis aquí. Aquí hay dos electrodos, y esto consiste simplemente en que una corriente va de un electrodo a otro. Para llegar allí, pasará, si es suficientemente fuerte, pasará no solo por la superficie de la cabeza, pero también a través del cerebro. Esto es una técnica muy útil porque es muy barata y muy sencilla. No obstante, lo que consigue es o bien aumentar o disminuir la posibilidad de que esas áreas por donde pasa se activen o no. O sea, jugamos un poco con el linde, ¿no?, en el que una cosa empieza a dispararse o no empieza a dispararse. En cambio, con la estimulación magnética transcraneal, que en vez de utilizar corriente eléctrica utilizamos un campo magnético, podemos inducir corriente directamente en esos elementos en el cerebro, ¿no? Podemos hacer que las neuronas se disparen cuando nosotros queramos. Es una intervención más directa, como si dijéramos. Se parecería un poco más a esto de la estimulación profunda, pero más superficial, ¿no? Como también un vídeo vale más que 1000 palabras, veamos cómo funciona esto en acción, ¿no? Este soy yo antes de perder el pelo de la barba. Y os dejo que os lo explique mi otro yo. Esto va a ser una pequeña demostración de la estimulación de la corteza motora con estimulación magnética transcraneal. Lo que haremos es usar esta bobina
para enviar estímulos eléctricos que, si tienen la suficiente intensidad, deberían de ser capaces de excitar directamente el córtex motor, inducir corriente en las neuronas motoras, y esas neuronas enviarán una señal que viajará a través de la espina dorsal hasta mi músculo, activando este músculo. ¿Entendemos? El primer paso es encontrar la representación de la mano derecha y así estimulamos en el lado izquierdo. Tenemos una pequeña respuesta. Fijaros en la mano. La mano se activa. Ahora, si yo preactivo la mano, ya habrá una cierta excitación y con la misma intensidad será posible producir una reacción más amplia. ¿Vale? Vemos cómo el movimiento es más exagerado. Ahora, si subimos un poco hacia arriba, veremos cómo activamos músculos más próximos, más hacia arriba del brazo, más el codo, más el hombro, como vemos. Y si pasamos al lado opuesto, activaremos el otro lado. ¿Vale? Sí. Y si preactivamos, la respuesta es más exagerada. Y aquí concluye la demostración. Bueno, esto es simplemente para ilustrar que realmente aquí sí que estamos activando las neuronas de manera efectiva. En este caso del córtex motor, pero podríamos hacerlo en otras áreas, que ahí es donde quizás está lo más interesante. Para el tema motor es muy útil también, porque cuando enviamos ese estímulo, la señal está viajando a través de todo su recorrido, todas las partes del cerebro, y baja por la espina dorsal hasta llegar al músculo. Y todo esto es útil a nivel de diagnóstico para saber si hay algún problema a lo largo de este camino. Si la señal tarda mucho, por ejemplo, si la respuesta tarda más de fracciones de segundo, es que quizás hay algún tipo de problema en el camino. Si la respuesta es muy baja, aunque la intensidad sea muy alta, es que también hay algún problema de conductividad de esta señal, ¿no? Bien. Bueno, quizás un poquito más sobre esto. Quizás sea importante para la discusión, por eso lo digo ahora. Lo que hemos oído ahora son simplemente un pulso cada vez. Hemos oído clock, clock, cada vez se disparaba un pulso, había una respuesta. Pero aquí hay posibilidad de concatenar estos pulsos a diferentes frecuencias de muchas maneras y nos permite modular la actividad cerebral de una manera más permanente. Aquí se dispara, hay una respuesta y se acaba la cosa. Si concatenamos muchos de estos pulsos, es posible que las neuronas que están siendo estimuladas se acostumbren, como si dijéramos, a dispararse a esa frecuencia que le estamos inyectando. Y de esa manera lo que estamos haciendo es efectivamente cambiando el cerebro. Estamos provocando un cambio plástico, ¿no? Por eso dice que el cerebro es plástico. Esto el cerebro lo hace con la experiencia constantemente. Cuando tenemos una experiencia nueva, hay unas condiciones que se rehacen y hay cambios, ¿no? Con esto podemos inducirlas. Quizás aquí ya podéis intuir que eso tiene mucho potencial a la hora de tratar problemas de conectividad cerebral, etcétera. Y lo cierto es que esto se usa mucho para problemas psiquiátricos como la depresión, ¿eh? Volviendo atrás, un repaso rápido, hemos visto que la actividad cerebral se puede reducir a electricidad, al fin y al cabo, que lo podemos capturar con electroencefalograma y que lo podemos interferir con estimulación no invasiva. Ahora os presentaré unos resultados de un estudio combinando estas dos técnicas, el electroencefalograma y la estimulación. En ese estudio lo que nos interesaba, un estudio del BBHI, por supuesto, en el que habéis participado algunos de vosotros, quizás no aquí, pero en la audiencia en casa seguramente alguno habrá. Y en ese estudio lo que nos interesaba a nosotros era ver si podíamos hacer un modelo simplificado de lo que pasa cuando una persona se expone a una situación estresante. Una situación como puede ser una guerra, la pérdida de un ser querido, una situación económica complicada o una pandemia, como es el caso en este testículo particular. En la pandemia, como sabemos, hubo este confinamiento, ¿no?, tan dilatado, con todos los estresores que esto conlleva, pérdida de contacto social, problemas quizás financieros también. Y lo que se observa es que delante de estas situaciones de estrés hay gente que es capaz de soportar esto y de ser, por tanto, resiliente a estos estresores y no mostrar ningún tipo de problema negativo, ¿no?, a raíz de ello. Mientras que otros sí que serán vulnerables y tendrán un problema quizás de salud mental, quizás entrarán en depresión, quizás su ansiedad aumentará, ¿no? Y siempre nos preguntamos aquí ¿por qué? ¿Por qué hay esta dicotomía, ¿no? Si el estresor es más o menos el mismo y aceptamos que las condiciones de esas personas son similares, ¿por qué unos son resilientes y otros no? Entonces, una manera de investigarlo, que nosotros pensamos,
con la buena suerte de los datos que nos ofrecisteis, fue coger y decir, bueno, tenemos la respuesta de mucha gente antes de la pandemia, muchos meses antes, a la estimulación, y registramos la respuesta de esa estimulación con electroencefalograma. Estos estímulos que enviamos los podemos entender como un estresor en sí mismos, pero lo que están haciendo es interferir con la actividad normal del cerebro. Tú estás moviendo tu mano, pongamos, y yo tiro uno de estos pulsos y tu mano se mueve en otra dirección. Esto es una interferencia, tú no puedes evitarlo y es algo externo, ¿no? Entonces nosotros entendemos este pulso como si fuera un estresor más complejo, pero mucho más simple. Lo que hacemos es reducirlo esto a un modelo, como si dijéramos, de juguete, para entender mejor un tema tan complicado, ¿no? Y lo que vimos es ciertamente esto, que si partíamos a esta gente en los que tuvieron un impacto más o menos negativo durante la pandemia en su salud mental, gente que fue más o menos resiliente, y miramos a su respuesta cerebral después de este estímulo que enviamos a diferentes partes del cerebro, lo que vemos es que cuando estimulamos la corteza prefrontal izquierda, aquí delante, una parte del cerebro que se ocupa mucho del control cognitivo, de regular las emociones que dan lugar en la parte más profunda del cerebro, lo que vemos es que aquí en la izquierda veis esta respuesta, ¿no? Esta línea de puntos sería cuando se envía este pulso. Hemos hecho muchos y los hemos sumado para tener una respuesta más clara, como hemos visto antes que se hace, ¿no? Si vemos la línea roja, estos serían aquellos que son vulnerables, que han tenido un impacto negativo en su salud mental a raíz del confinamiento, ¿no? Mientras que la línea azul son aquellos que no lo han tenido. Y como vemos, las dos se separan. Llega un punto en el que la respuesta cerebral a la estimulación es mucho más alta para aquellos que no han sido resilientes. ¿Cómo lo interpretamos esto? Es que su cerebro ha sido menos capaz de suprimir este estresor externo, de pararlo, y por eso se expresa con una amplitud muy alta, ¿no? El cerebro ha reaccionado de una manera exagerada a ese estresor. Si lo miramos a nivel espacial, cómo se distribuye esto en el espacio, también vemos un color más intenso, significa que hay mucha más actividad en este momento justo, que es donde se separan al máximo estos dos grupos. Y vemos que la actividad se centra en la parte superior y más frontal del cerebro, ¿eh? Bueno, básicamente esto es lo que quería explicaros. Podemos discutir mucho más, no quiero coger mucho tiempo, por eso he intentado hacerlo corto. El futuro, pues hay muchas posibilidades. Tomando solamente esto como premisa, que quizás tenemos una manera de saber si una persona será resiliente o no a un estresor, podemos imaginarnos situaciones como, por ejemplo, alguien que vaya a ir a la guerra, alguien que vaya a tener una operación complicada, una operación de corazón abierto, por ejemplo, o un trasplante de médula, o algún tipo de actividad que sepamos, un estresor que está ahí en el futuro, ¿no? Esta persona entonces podría tener este procedimiento hecho, ver si esta persona tiene posibilidades de ser más o menos resiliente, y en el caso de que sepamos que va a ser vulnerable, ya podemos pensar en estrategias para evitar que esto pase, ya sea algún tipo de intervención neuropsicológica, aumentar su abanico de conexiones sociales, su red de soporte, o incluso utilizar la neuromodulación en sí misma. Si sabemos que hay una sobreexcitación en un área del cerebro y que eso es un precursor de una posible vulnerabilidad en el futuro, lo que podemos hacer es, por ejemplo, deprimir la actividad de esta área del cerebro para que no sobrereactúe cuando tenemos un estresor. Pues bueno, aquí yo lo dejaría y estaré encantado de discutir con vosotros. Gracias. Si queréis hacer preguntas, ahora es el momento. Nunca les tendréis tan accesibles. Gracias, buenas tardes. ¿Esto tendría algún uso o impacto en, por ejemplo, gente con migraña? La estimulación cerebral, sí, de hecho es una de las aplicaciones que tiene. Para casos de migraña muy fuerte, lo que se hace es, de hecho, estimular la parte parietal del cerebro, y lo que se hace es intentar disminuir su actividad. Se hace un protocolo que lo que hace es apagar un poco esa parte del cerebro que se entiende que está igual sobreactiva, y que por eso hay estas migrañas, ¿no? O sea que sí, la respuesta es hay tal aplicación ya. Sí.
Yo quería preguntar el tema de la vulnerabilidad. ¿Se ha hecho algún seguimiento para ver si es algo genético o, por ejemplo, como decía, después de la estimulación, el grupo de personas más vulnerable se convertía en más resiliente? Es una muy buena pregunta porque es verdad. O sea, yo os he presentado seguramente un pequeño trozo del puzzle. Es posible que la vulnerabilidad o resiliencia, de hecho, venga de muchos otros componentes. Quizás no solo la reactividad cerebral a un estímulo. Esto es parte de la historia, pero seguro que la historia genética y el metabolismo y muchos otros asuntos seguramente influencian esta posibilidad. Y es un buen punto porque estos datos también los tenemos y estamos trabajando en incorporar esto a este modelo que no sea tan de juguete, que sea un modelo más complejo, que nos explique mejor cuándo uno es resiliente y cuándo no. Buenas tardes. Buenas. A ver si me vas a explicar. Entendiendo que si tienes localizada una patología, puedes usar la neuroestimulación para, como mínimo, corregirla. En un ámbito un poco más ambiguo, como sería el toma de decisiones, ¿vale? Se puede trabajar las deficiencias de estas, es decir, te pongo un ejemplo. Hay gente que el fin de semana hace una serie de deportes de riesgo donde su capacidad de decisión es impresionante y se juega la vida en ellas, ¿sí? La experiencia, etcétera. Pero llega simbólicamente el lunes, tiene que tomar decisiones en cosas un poco más banales y tiene unos absolutos bloqueos. El circuito neuronal que se usa para tomar decisiones, evidentemente, entiendo que no es estándar. ¿Se puede trabajar con la neuroestimulación para que tengas este equilibrio, sea el ámbito que sea? Yo voy a dar una... Bueno, si quieres responder tú, adelante, pero... Bueno, fundamentalmente... que no me he puesto el esto de hecho mal. Fundamentalmente, o sea... Hay un aspecto, ¿vale?, en cuanto a intervenir con el sistema nervioso, ¿vale? Es decir, clásicamente uno interviene, o éticamente intervenir para solucionar un problema está aceptado, es decir, es ampliamente aceptado siempre y cuando el paciente esté de acuerdo y haya dado el consentimiento para realizar esa intervención. Y sobre todo la relación coste-beneficio, ¿no? Sin embargo, la realidad es que las tecnologías que cada vez nos permiten descifrar o entender mejor cómo se correlaciona la función del cerebro con el comportamiento, entonces esto abre un debate y un debate ético, y de hecho hay un campo de un interés creciente y cada vez más, que es todo el aspecto de la neuroética, ¿no? Es decir, hasta qué punto y en qué circunstancias se puede considerar ético o no influir en la toma de decisiones, ¿vale? Y esto es un planteamiento genérico, ¿vale? Que además es desde el 1929 cuando se hizo el primer electroencefalograma, ¿no? Es decir, puedo descifrar el pensamiento. Y si lo descifro, ¿para qué? Bueno, pues... Vale. Tu pregunta o sea, esto que planteo no responde a tu pregunta. ¿Vale? Desde el punto de vista fisiológico, pero porque el planteamiento es posible que alguien en un determinado contexto funcione perfectamente y cuando le cambias de contexto tiene problemas, ¿vale? Y posiblemente el circuito de toma de decisiones no está funcionando igual en un contexto y en otro. Y posiblemente si eso genera un comportamiento y una patología, posiblemente lo que nos interesa es identificar o tipificar ese problema. Y si hay una disfunción que se correlaciona con un problema, pues entonces la intervención éticamente sí que estaría... sí que sería aceptable, ¿no? Hay bastantes también preguntas. Sí. Online. Mira, aprovechando que tengo el micro, porque hay varias preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas es... dejadme que conecte esto. Es... por ejemplo, ¿cómo se podrían beneficiar pacientes infantiles o adultos con un problema de espina bífida
de esta técnica. Las voy a juntar porque voy a hacer porque son compactables, ¿vale? Otro aspecto es hasta qué punto está extendido el uso de de la neuroestimulación invasiva. Si hay una compensación riesgo-beneficio de llegar a estas zonas tan profundas del cerebro, y la otra pregunta hablaba sobre la necesidad de personalizar las intervenciones, ¿no? Entonces, básicamente las técnicas de estudio y estimulación de la actividad bioeléctrica lo que te permiten es conocer mejor la enfermedad o conocer el problema que hay, ¿no? Y esto te permite tanto, por ejemplo, en parálisis cerebral, en espina bífida, muchas veces no se trata solo de modular, sino de poder identificar o interpretar qué te está queriendo decir el paciente, ¿vale? Y es aumentar la capacidad de conectar una persona con el entorno. Son unas técnicas que se conocen con el nombre de interfaz cerebro-máquina, y lo que permiten es, lo que la persona acaba haciendo es aprender a generar respuestas generando determinados estados de actividad cerebral, ¿vale? Y esto suena así muy raro, pero es lo que hacemos. Es decir, tú cuando quieres mover el brazo, lo que haces es intentas sincronizar tus neuronas para que consigan que se levante el brazo, y entonces tú ves que se levanta el brazo. Si tienes un problema en la conexión del sistema nervioso con los músculos del brazo, a lo mejor no es un problema de tu cerebro, es un problema de esa conexión, con lo cual puedes mandar esa señal del cerebro a un estimulador eléctrico y hacer que el brazo se levante, ¿no? ¿Vale? Pero uniendo un poco en la relación con la estimulación cerebral profunda, el aspecto de riesgo-beneficio, la necesidad de personalizar las intervenciones, ¿vale? Esto no sé si lo leyeron en prensa, pero hará aproximadamente un año, en la revista Nature, publicaron un caso que creo que esto debería motivarnos para coger lo que hay en los capítulos de neurología y de psiquiatría y mirarlos un poquito distintos, ¿no? Porque este es el caso de una persona que tenía una depresión resistente a tratamiento médico de muchos años de evolución, resistente incluso a terapia electroconvulsiva, es decir, el TEC le mejoraba pero volvía a recaer, con ideaciones suicidas, es decir, un caso de severidad extrema de depresión. Y entonces esta paciente participó en un ensayo, en un estudio experimental, un tratamiento experimental, que consistía en implantar, han visto la foto que ha puesto Rubén con los electrodos de estimulación profunda, ellos consiguieron implantar 8 de esos electrodos, 4 en cada lado. Cada electrodo de esos ven que tiene como puntitos al final y son distintos contactos. Y estos electrodos los puedes utilizar para estimular, pero también los puedes utilizar para registrar la actividad cerebral. Y lo que hicieron fue registrar la actividad del cerebro de esta paciente cuando estaba bien y cuando se encontraba mal. Y al final lo que identificaron era el circuito que pasaba de funcionar de una manera a otra y le generaba los pensamientos o las sensaciones negativas. Es decir, la alteración del circuito de la depresión de esta paciente. Y esa era la primera parte del experimento. Fue complicado, pero consiguieron hacerlo. La segunda parte era, ahora que tengo los electrodos, ya no los utilizo, o sea, que están registrando, ¿cómo tengo que utilizarlos para estimular, para revertir el funcionamiento de ese circuito? De tal manera que esto era un sistema de registro y estimulación retroalimentado, conectado a un procesador muy complejo, ¿vale? De tal manera que cuando el circuito se iba hacia el lado que no tocaba, se ponía el sistema de estimulación en marcha y
lo corregía. Y con esto, la paciente que tenía una vida desastrosa, pues bueno, cuando publicaron el estudio llevaba ya meses fuera de sintomatología. Vale. Y esto, es decir, ¿cuántos casos de estos necesitas para darte cuenta de que tienes que empezar a pensar de una manera distinta? Y como les decía, si yo cuento esto en un esto de cardiología, me va a decir, ¡ahora! Y es que hay cantidad de personas que tienen puesto un marcapasos que funciona a demanda en función de si aparece o no aparece una arritmia, ¿no? ¿Vale? Entonces, el coste-beneficio pues depende de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con Parkinson se les explica que el efecto de la intervención irá bien durante un tiempo y luego va a dejar de ir bien. Y tú les haces prometer que lo han entendido, ¿vale? Porque el cerebro, la patología continúa avanzando, el sistema se adapta a la estimulación y deja de tener el beneficio, y además los electrodos que se meten ahí dentro, el cerebro los detecta como un bicho raro y entonces los envuelve y pierden eficacia o pierden efectividad, ¿no? Pero aunque tú les has explicado que esto ahora iba bien, pero luego irá mal, ellos, y mi experiencia es que ellos están convencidos de que si yo dejo que me operen el cerebro y me ponen esto, me van a curar. ¿Vale? ¿Cuánto dura esto, más o menos? Depende mucho de pacientes, depende de factores que muchos de ellos no son conocidos, ¿no? Y hay debate entre qué es mejor, si operar primero un lado y luego el otro, si operar los dos lados, pero realmente es muy variable entre personas. Vale, creo que con esto ya he respondido a las... Podemos hacer una más presencial y luego hay muchas preguntas también online. Ok. Muy interesante la cuestión. Yo pensaba que el tratamiento de las patologías neurológicas se basaban en modular los neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y la dopamina. La pregunta es, ¿cómo varía en la estimulación los neurotransmisores? ¿Los aumenta, los disminuye, no los afecta? Tal como dice usted, los aumenta, los disminuye. Lo que hace esta estimulación eléctrica, si hacemos un protocolo de estos, que el objetivo que tiene es entrenar, como si dijéramos, un grupo de neuronas a funcionar de una manera distinta, el motivo por el que eso se convierte en algo más permanente es porque ha habido un cambio, por ejemplo, en el número de canales que hay en la membrana de una neurona, el número de canales que aceptarán neurotransmisores. Y esto modulará cuántos entran y cómo de fácil es que tengan un efecto en ellas, por ejemplo. Además sabemos que esta excitación, como hemos dicho, es química también. Esa señal eléctrica que va de una neurona a otra, luego lo que hace es decirle a la otra neurona, vale, tienes que dejar ir estos componentes químicos, estos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a ir y se van a enganchar a estos canales que se van a abrir o cerrar y harán que se dispare esta neurona más o menos. Es decir, cuando estás interfiriendo con la electricidad, automáticamente también interfieres con la parte química de neurotransmisión. Cuando se hace un tratamiento modulador, cuando se hace un tratamiento modulador con médico de los neurotransmisores, ¿cómo interfiere la electroestimulación en el tratamiento este? ¿Perdura más el tratamiento? ¿Dura más? ¿Dura menos? Se ha visto, y de hecho, por ejemplo, en el caso de la depresión, se suele hacer como un añadido a la medicación habitual. La estimulación es algo que se añade y se ve que en muchos casos, de hecho, llega allí a donde la medicación sola no llega, ¿no? Pero normalmente se hace como un añadido. También porque se decía de la ética, ¿no? Si tenemos un tratamiento que sabemos que es bastante correcto y funciona, el médico, el otro no lo reemplazaremos totalmente, quizás lo hacemos como un añadido, ¿no? Si el añadido suma más que las partes, depende de cada caso. Cada individuo tiene una organización cerebral particular y hay que ver cada caso cómo reacciona. Contestamos algunas actuales. A ver, comentando un poquito y preguntas que nos han hecho también a través de internet, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué aplicaciones hay en distintas enfermedades? ¿Vale?
también en dolor, relación, por ejemplo, también con fármacos, como comentaba. Es decir, por citar un ejemplo cercano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, pero esto que voy a explicar de la depresión, y son tratamientos ya aprobados por la Food and Drug Administration, la administración de tratamientos en Estados Unidos, pero que también el mismo principio se está aplicando en el tratamiento de Alzheimer, ¿vale? Es decir, se sabía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, que en la depresión, la corteza prefrontal izquierda, la zona que miramos para mirar resiliencia o vulnerabilidad en el COVID, que la hipoactividad de esta zona se asocia a depresión. Con lo cual, una estrategia terapéutica era: vamos a aumentar la excitabilidad prefrontal izquierda para mirar a ver si en personas que tienen una depresión y no responden a tratamiento mejoran clínicamente. Y a 2 de cada 3, es decir, el 60% de personas que no responden a fármacos responden al tratamiento con estimulación cerebral no invasiva. Y esto no es una buena noticia para el 30% restante. La pregunta es, si este grupo mejora, ¿por qué los otros no están mejorando? A lo mejor no están mejorando porque la hipoactividad no está a nivel prefrontal izquierdo. O a lo mejor no están mejorando porque la estrategia de estimulación que tú estás haciendo no es útil para revertir esa hipoactividad. Y esto, la estimulación no invasiva a nivel prefrontal izquierdo, que es un tratamiento que está aprobado por la FDA desde hace más de 15 años, justo hace unas semanas han aprobado la realización de un estudio de conectividad cerebral con neuroimagen previo al tratamiento de depresión para individualizar los parámetros de estimulación. Entonces, esto que es aplicable a la depresión no hay ninguna razón para que no sea aplicable a otras enfermedades que son alteración del estado de ánimo, ansiedad, tristeza, dificultad para controlar impulsos, ¿vale? Es decir, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que pasa es que es necesario ir desplegando más estudios. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, sabemos que el depósito de la alteración metabólica y la alteración anatómica de un núcleo profundo del cerebro, lo que se llama el hipocampo, esto tiene un problema para la creación de memorias nuevas. Y tiene un problema a más largo plazo para mantener la funcionalidad de la red cerebral, que son mis memorias antiguas. Bueno, y lo que se ha visto es que esta zona donde se deposita el amiloide lo que hace es conectarse con el resto del cerebro para mantener un determinado estado de actividad, para cambiar la manera en que se activa el cerebro. Cuando esto está mal, porque hay proteínas, ahí está sucio, ¿vale? Esta conexión no va bien. La conexión existe, pero no es óptima. Y lo que los estudios que hay ahora en marcha es que identifican cómo se altera el patrón de conectividad entre la corteza y la parte del hipocampo. Entonces ya no vas solamente y aumentas la excitabilidad en la corteza para que se conecte mejor con el hipocampo, sino que buscas cuál es la frecuencia de activación que sería necesaria para esta persona para mejorar esta conectividad. Y bueno, son datos muy, muy preliminares, pero realmente la eficacia es tremendamente alta. ¿Vale? Y dices, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues es igual que cuando tienes una arritmia y te ponen un marcapasos. ¿Vale? Es el mismo. ¿Dónde se está haciendo? Estos son estudios que se están haciendo en Estados Unidos, en Boston, ¿vale? Y de hecho es parte del equipo del BBHI, está participando también en estos estudios. Gracias. En relación con el long COVID,
COVID persistente, todos los problemas que estamos teniendo a nivel neurológico y que la sanidad pública no hace nada. Se está hace lo que puede, no sé, que hay alguna posibilidad de que se pudiera trabajar, porque por lo que yo he visto, vamos, ya me podéis enchufar ahora mismo. Sí, a ver, algunos de los síntomas se pueden tratar específicamente, claro, seguramente. Con el tema del, con el tema del long COVID y del post-COVID, es decir, estamos describiendo cuál es el problema, porque esto es algo que estamos viviendo día a día, es decir, cada día han pasado N días más 1 desde la aparición de la pandemia. Entonces parece que hay como dos grandes tipos de problemas. Por una parte es el problema de la infección vírica y de la neuritis que se deriva del COVID, y son los nervios que se han visto afectados por el virus, y las neuritis tardan en recuperarse tiempo, y además es muy variable entre personas. Pero después hay otra serie de problemas, y es que el COVID es una enfermedad que puede cursar con un gran componente inflamatorio. De manera que ese componente inflamatorio, ¿vale?, no por una afectación directa del COVID, pueda poner o pueda participar o pueda exacerbar procesos inflamatorios que ya existían, que se conocían o que no se conocían, y entonces desenmascaran enfermedades o exacerban, acentúan síntomas que ya podían existir. Con lo cual ya no estaríamos hablando de un long COVID, es decir, de una neuritis que se mantiene en el tiempo, sino de las complicaciones sobre otra enfermedad o sobre otro proceso que ha generado. Y hay un tercer componente, y es el componente del estresor. Es decir, todos hemos experimentado una pandemia, y unas personas lo han podido llevar mejor y a otras les ha generado más afectación, más perturbación en esa capacidad de conectividad del cerebro, ¿vale? Y esto, la sospecha es que esa mayor vulnerabilidad disminuye la capacidad que tiene el cerebro de mantener la homeostasis y nos hace más vulnerables a otro tipo de enfermedad. Y aquí el COVID no estaría jugando de una manera distinta a tener que tienes esa mala racha en que todo te va mal, y entonces eso te genera estrés, y si tienes predisposición a tener una enfermedad de estómago, pues vas a generar una gastritis. O si tienes problemas osteoarticulares, pues vas a acabar teniendo unas manifestaciones de otro tipo, ¿no? Pero creo que son estos tres conceptos, y que conviene también identificarlo para saber hacia dónde vamos y cuál es el problema que hay y hacia dónde dirigir el foco, ¿no? Porque si no, al final, pues parece que todo es culpa de una misma cosa, que desborda todos los sistemas, a la sanidad a todos los niveles. Entonces yo creo que y esto es un estudio que publicaron este verano en 2 millones y pico de historias clínicas, y lo que salían eran estas tres conclusiones, con lo cual lo que es muy importante es entender que nos tenemos que preparar para responder con vacunas o con lo que sea cuando viene una infección de este tipo, pero también mejorar la capacidad para que las personas no dejen de recibir la asistencia que necesitan, porque los recursos han ido hacia otro lado, ¿no? Pero bueno, es cosas que se aprenden y que seguro que nos servirán para más adelante. Claro, a nivel de estimulación sería poner parches para solucionar algún síntoma concreto, pero si no se soluciona el problema subyacente, eso irá volviendo, claro. Sí, sí. Bueno, como voluntario, dar las gracias por la explicación y todo el respeto por la investigación que estáis haciendo, porque
Claro, a mí me sonaba el pitido porque me habéis hecho el análisis 2 veces, digamos. Se supone que como voluntario sano, ¿no? Y ahora he entendido muy bien la utilidad, digamos. Entonces, lo que también he entendido es que entonces con estos datos, que es como una foto fija cada año, más los patrones de evolución de todas las variables de estilo de vida que nos vais realizando, van a ser útiles para explicar cómo evolucionamos y en el caso de que evolucionásemos hacia alguna patología, pues intentar explicar el porqué, si fue la nutrición, si fue el deporte, si fue la actividad cognitiva, el estrés o lo que fuere, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo encantado, he entendido que tener una foto previa que se supone está sano, digamos, también puede ser útil en el futuro para comparar las dos y en todo caso intentar tener más datos para establecer algún patrón de intervención, digamos, que se parezca a tu estado de cuando estabas sano, se supone, ¿no? Entonces, que en ese sentido que hubiera este mecanismo de diagnóstico para todas las personas, no solo cuando tienen una situación ya de patología, que es lo que entiendo que es la originalidad de este proyecto, es decir, estudiar a las personas cuando están sanas y estudiar sus comportamientos cuando están sanos, y no esos millones igual de datos que se tienen sobre personas que están no sanas y que entonces no existe esta posibilidad de ver la película como ha ido avanzando, digamos, ¿no? Y que es el valor añadido de este estudio. Hasta aquí lo he entendido, ¿no? Exacto. Exactamente eso. Sí, sí. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo y me repito casi como el hoja-aceite, ¿no? Y es, hace 60 años la gente se moría por un infarto de miocardio y no se sabía por qué. Tuvo que morirse un presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Que tienen prohibido morirse, se los pueden cargar, pero que se mueran así sin avisar no está bien visto, ¿vale? Para que lanzaran el estudio del corazón, el Heart Study. Y uno de los múltiples estudios que financiaron era el estudio Framingham, que es un pueblo, una ciudad al lado de Boston, y entonces lo que estudió fue precisamente personas sanas. ¿Por qué desarrollaban una enfermedad coronaria? Y donde se identificó que la hipertensión está relacionado con el riesgo de tener un infarto, que el aumento del colesterol está relacionado con el riesgo de tener un infarto, que todo esto está relacionado con el hecho de hábitos tóxicos, de sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en cardiología no hubiéramos identificado la presión arterial, no tendríamos el biomarcador que nos permite saber quién está y quién no está en riesgo. Hace 60 años la hipertensión no era una enfermedad, no existía. Hoy vas al médico y si tienes la presión por encima de 8,5 o de 9, según el especialista de primaria, te van a dar un antihipertensivo. O si tienes el colesterol por encima de 250, de 200, te van a dar un hipolipemiante. Y tú dices, no, pero yo me encuentro muy bien. Sí, pero sabemos que su salud no es óptima. Y esto es precisamente lo que estamos buscando. Y es precisamente los estudios de Rubén, ¿no? Es decir, intentar encontrar como un test de estrés del funcionamiento del sistema nervioso para identificar estos biomarcadores. Sí, ese es exactamente el objetivo. Yo creo que el reto está en que estos efectos, esas predicciones que podemos hacer, estos biomarcadores que identificamos, son muy claros cuando tenemos muchísima gente, ¿no? El problema va a llegar cuando queramos hacerlo a nivel individual. Para esto necesitamos tanta gente y tantas medidas, porque es cuando capturamos toda la casuística de la variación individual que podemos diseñar, podemos perfilar ese biomarcador de manera que nos permita ver cada individuo hacia dónde va. Entonces, por eso estos proyectos tan grandes son tan importantes, yo creo. Quería preguntaros dónde se encuentra de facto el TMS en la salud pública o en la salud privada. ¿Qué tipo de patología a día de hoy un paciente tiene acceso a ser tratado con TMS?
Esto quizás lo conoces mejor tú. Yo no estoy involucrado en clínica. Yo sé que sí, quizás lo más habitual es depresión, pero no sé cuál es la situación en el sistema público. No lo sé. Bueno, el tratamiento con estimulación magnética y los tratamientos de estimulación no invasiva, yo creo que encajan mal en el modelo de prestación de servicio que hay actualmente en sanidad pública. No hay ninguna razón para que no se pueda hacer más allá de la logística, de la operativa, del coste-oportunidad, ¿vale? Y de sobre todo, o sea, y de garantizar el acceso a todo el mundo que pueda acceder al servicio. Yo creo que hay unos aspectos logísticos, hay otros aspectos de estado del arte clínico de una comunidad clínica en un país concreto, ¿vale? La realidad es que el tratamiento está aprobado por la FDA desde finales de principios del 2000, ¿vale? Ahora se ha aplicado esta parte que es, digamos, la aplicación más compleja. Está aprobado para el trastorno obsesivo compulsivo. Se aplica off-label, es decir, como indicación libre en enfermedad de Parkinson. Están todos los datos experimentales que indican la utilidad del sistema también para tratamiento, perdón, también está para tratamiento de ansiedad y para tratamiento de trastornos de memoria. Son estos datos experimentales que cada vez hacen más sólido o más robusto el argumento de trasladarlo a la clínica, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, al estar aprobado por la FDA, tienes acceso por la mayor parte de seguros médicos. Aquí en España se aplica muy poquito, es decir, nosotros tenemos el programa clínico y está aplicado en depresión, en protocolo de reserva cognitiva, en terapia en trastorno obsesivo compulsivo, en ansiedad, ¿vale? Pero, bueno, pues esto, de hecho, voy a hacer un spoiler. No, es decir, de hecho, el día, creo que es el 26 de octubre, las jornadas técnicas de Goodman, y tampoco recuerdo de memoria el título, esto, Rubén, tenéis que hacerme algo, ¿vale? pero esto, es decir, oye, la hora de la clínica, ¿vale? Es decir, oye, llevamos ya más de 25 años, esto es un cuarto de siglo, es decir, dejémonos ya de historia, es decir, no podemos plantear desde un punto de vista clínico el planteamiento de, oye, y esto es muy nuevo y tal, no, ¿vale? Ahora, ¿por qué no se hace? Bueno, pues hay razones que explican la dificultad para implantarlo, pero ya digo, no son razones científicas ni médicas, son fundamentalmente operativas. Ya nos pasamos ya del tiempo. Una última pregunta y si no... Vale, yo quería preguntar. Es un poco... Bueno, quería preguntar una cosa un poco personal. Con esto de la estimulación magnética transcraneal, yo tengo una hija de 28 años con discapacidad ligera, pero debido a un síndrome, el síndrome Potocki-Lundski, pero que aún no es bien el Potocki-Lundski porque no hay el gen que lo determina, pero es primo hermano porque tiene casi los mismos síntomas, ¿no? Depresión, al TOC, fobias y una ansiedad generalizada, ¿no? Entonces ella, pues pobrecita, voy a decir, las medicaciones no, bueno, lo ha probado todas, me parece, y le dan efectos secundarios o distonías o la bilifi, que no sé qué, bueno, en fin. Y entonces yo quería preguntar a ver si esto de la estimulación magnética transcraneal nos podría ayudar. Si esto fuera una pregunta del examen MIR, uno tendría que decir, si esto fuera una pregunta del examen MIR, si pone puede o podría, tienes que decir que sí, no. Vamos a ver, la aplicación de estimulación cerebral no invasiva
en enfermedades psiquiátricas que, o sea, si lo planteamos desde el planteamiento, es decir, la depresión es una manifestación que tiene el paciente, con lo cual podría ser una indicación directa del tratamiento, ¿vale? Si tiene problemas de control de impulsos dentro de la esfera del trastorno obsesivo-compulsivo, también. La respuesta, digamos, más concreta, pero genérica, sin entrar en la individualidad, es decir, como hemos comentado, las técnicas no tienen un componente mágico y no tienen un componente tampoco sistémico, es decir, estás estimulando en un sitio concreto a una frecuencia concreta buscando un objetivo concreto. Y lo que sabemos hoy es que esta estrategia, que es la estándar, no es la única y hay distintas maneras o distintas aproximaciones para poder identificar y individualizar un poquito más la estrategia de intervención, ¿no? Y yo creo que esto es donde estamos, es decir, en este tipo de casos las técnicas de estimulación cerebral no invasiva tienen que ser una estrategia a considerar más a la hora de poder plantear un plan terapéutico. Esto es como lo veo yo desde la perspectiva lo vemos desde la perspectiva que tenemos, ¿no? Y bueno, pues pero un poquito es así. La discapacidad que piensas, ¿sabes? No dicen, pero mira, justo ayer estaba en una conferencia Joan Campodrón, que es catalán, pero dirige la división de neuropsiquiatría del Mass General en Boston. Y entonces él hizo una charla también sobre estas circunstancias y decía, mira, ¿cómo sabemos que alguien tiene una depresión? Porque tiene una serie de síntomas, tiene un N, o sea, un número de síntomas de esta lista, ¿vale? Si tiene 4 de 10, pues dudosa. Si tiene 6 de los 10, la tiene. Y da igual los 6 que tenga. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la depresión es un concepto muy etéreo. Posiblemente es un síntoma. Y una persona puede tener muchos síntomas. Es decir, una persona puede tener una insuficiencia cardíaca y tener dificultad para respirar, que se le hinchen las piernas, que tenga digestión pesada, que se despierte por la noche porque se ahoga. Toda una serie de síntomas que tú tienes porque tienes un trastorno. No necesitas tenerlos todos. Puedes tener unos, puedes no tener otros. Y esto lo aceptamos perfectamente porque conocemos muy bien la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Es decir, la discapacidad es que puedes hacer menos cosas porque tienes una serie de síntomas. Y la etiología lo que hace es como en el Alzheimer. Es decir, aquí hay unas células que deberían estar y ya no están o están perjudicadas y eso hace que el sistema en global se comporte de manera distinta como debería comportarse, ¿vale? Y el abordaje y la estrategia tiene que ser la misma. O sea, y en las enfermedades psiquiátricas tenemos que empezar a cambiar el concepto, ¿vale? Si uno te dice, mira, tienes una depresión, pues bueno, ya sé lo que me pasa, ¿no? Y esto es útil, ¿vale? Pero luego también tenemos que intentar ir más allá de las limitaciones del diagnóstico concreto. A ver, bueno, vamos a ver qué te pasa y vamos a intentar mejorarlo, ¿no? Y vamos a ver qué estrategias hay para mejorar la depresión, para mejorar el trastorno obsesivo-compulsivo. Y no estoy hablando de estimulación magnética transcranial. La estimulación magnética o la estimulación por corriente directa son unas estrategias más dentro de todo un abordaje que tiene que ser holístico. Es decir, tiene que haber un apoyo psicológico, tienen que haber unos hábitos de vida que si no son favorecedores hay que intentar mejorarlos. Es decir, no es un piano, esto es un órgano, ¿vale? Con distintos teclados a distintos niveles. Bueno, ya... Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a todos. Gracias a Rubén, porque él es nuestro Sherpa en este mundo tan complicado de las ondas cerebrales. Es realmente complicado. Yo cada vez que hablo con él lo entiendo un poquito más, ¿vale? Y bueno, pues gracias a todos ustedes por el apoyo. Es decir, realmente esto lo hacemos porque ustedes están y porque nos siguen apoyando. Así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias.